Asesoría integral. Bienvenidos al segmento Asesoría Integral. Hoy vamos a hablar sobre el programa de recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social. De gran importancia en todas las organizaciones, públicas, privadas, mixtas. En el país generalmente se pensaba que no se podía desarrollar y fue un cambio de paradigma en todas las organizaciones del país. Cuando salió la normativa para elaborar el programa de seguridad y salud laboral en el 2008, fue un gran boom porque aun cuando se hacía seguimiento de las diferentes normas técnicas del INSACEL, estaba establecido todo lo que debían desarrollar las empresas, puntualmente. Existían elementos aún que generaban un vacío a nivel normativo, pero posteriormente a través de los años existen normas técnicas y estrategias y recomendaciones del INSACEL que fueron orientando a la gestión en las organizaciones. Esa normativa es muy amplia. Tiene demasiados parámetros que deben desarrollarse cuando hablamos del sistema de gestión en seguridad y salud laboral. Hoy vamos a hablar sobre el monitoreo y vigilancia de la utilización del tiempo libre de las trabajadoras y los trabajadores. Importantísimo en cuanto a su aplicación. A nivel legal, el comité es fundamental para el desarrollo, la participación y el ser mancomunados en la toma de decisiones. Integración al máximo en todos los niveles jerárquicos de la empresa. Monitoreo y vigilancia. Los programas de recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social se regirán por los lineamientos establecidos por el Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores y el Instituto Nacional de Prevención. Es importante destacar que esta normativa, aun cuando estaba legal por la LOCSIMAT y por la norma técnica del 2008, fue muy difícil el desarrollo de este instituto para poder normalizar y establecer cómo deberían hacer los programas de recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social. En el 2017-2016 dan los primeros pasos para expandir mucho más la explicación normativa de cómo deben hacerlo a nivel metodológico. Aun cuando está abierto la parte de forma y fondo a nivel metodológico, son muy concretas las actividades. Podemos establecer lo que ellos indican, un conjunto de actividades culturales, deportivas, recreativas, familiares y de turismo social, orientado a mejorar la salud física y mental, crear y fortalecer el trabajo en equipo, es decir, trabaja mucho lo que son los factores de riesgo psicosociales, prevenir enfermedades ocupacionales, reducir los accidentes de trabajo, fomentar la integración familiar. Recuerden que en el programa también habla que para la formación de capacitación, adiestramiento, educación y formación debemos establecer los parámetros extralaborales, la familia, hábitos, etc. Actividades deportivas, fundamentales. En las actividades deportivas se hace énfasis principalmente en desarrollar aquellas actividades que poco a poco se han perdido, que forman parte del folclore. En las actividades recreacionales, bailoterapia, juegos de mesa, damas, juegos tradicionales, actividades que recomienda el INSACEL. Pausa recreativa, es obligante ahora. Específicamente, el INCRE establece que esas pausas activas deben formar parte del día a día de las organizaciones. Estas actividades deben ser de corta duración, de 10 a 15 minutos, y deben desarrollarse 2 veces por mes. Eso debe estar estandarizado en los procesos y en las metodologías y en los programas que desarrollan las organizaciones. Ahora, una pequeña pausa activa. ¿Qué recomiendo a las organizaciones? Hablamos de horas de formación de personal y si le anexamos el tiempo para la pausa activa,
yo recomiendo incorporar en las actividades de formación, charlas semanales, charlas diarias, en los aspectos de pausa activa para involucrarlo y de esta manera participar todos los trabajadores y cumplir con la normativa y sobre todo tener horas hombres de trabajo que no deben permitir amillar o destruir de una u otra forma la producción. La parte de turismo social importantísimo en el país y sobre todo para que el trabajador se sienta realmente valorizado por la empresa, cumpla con ese contrato psicológico. Ahora los componentes del programa recreativo según el INCRE. El INCRE habla de varios aspectos. Realmente hace un énfasis que en una carta de consignación de membretes, una carta donde tú tengas todos los recaudos establecidos por el INCRE, la fecha y lugar de actividad, número de trabajadores, los trimestres y componentes de la ejecución, o sea, una matriz para especificar cuáles son las actividades, identificación, firma de todos los miembros, importante, presentación de un CD con toda la información recabada, con todo lo que ellos solicitan. Asesoría, brindan talleres para todas aquellas empresas, asesores, consultores que quieran fomentar el desarrollo de los programas, diseño de los cronogramas. Tenemos las matrices sumamente importantes, componentes, descripción de activos, participantes, locación, fecha, responsable. Este es un ejemplo. De esta manera, el INCRE quiere que tú le entregues la información. O sea, las empresas, las organizaciones deben resumirla de esta manera para entregarla en un CD, un DVD y una carpeta. Para que de esta manera ellos puedan tener la información. Es importante cumplir con todos los pasos. Los representantes del programa de recreación para las empresas laborales deben estar sujetos a las disposiciones de esta institución. Debe incluir la presentación del programa de recreación laboral, una presentación que tengan todos los elementos que conllevan en la carta de representación, identificación de la empresa, misión, visión, personal que conforma, etc. La parte de certificación del cumplimiento es de suma importancia porque te van a certificar una vez que te entregue la documentación y exigen a las empresas que todo el comité esté al día. O sea, el comité esté al día, los delegados estén al día y formen parte de todo el proceso como tal. Y aquellas actividades donde existe bebida y juegos de azar, de apuestas, no pueden ser formadas o contempladas dentro del programa. Podrán hacer actividades, pero no pueden ser registradas ante INSACEL. Estas son recomendaciones que hace el INSACEL, el INCRE específicamente, para lo que es el programa de recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social. Pero eso es ahora. Los primeros años no tenían información, solamente la parte legal y dejaban abiertas a las empresas para desarrollarla. ¿Qué recomiendo yo a todas las empresas? Cuando tú desarrollas el plan y la estrategia anual de gestión en materia de seguridad y salud laboral, debes desarrollar los diferentes parámetros que contemplan el sistema de gestión en seguridad y salud laboral. En este caso, el comité es fundamental para establecer las estrategias. A nivel de recreación, el comité debe formar parte durante todo el proceso. Recuerde, cuando tú elaboras el programa de recreación, ese es un proyecto hasta que el comité no lo apruebe. Una vez que lo apruebe, ya sería un programa de recreación, utilizando el tiempo libre, descanso y turismo social. Las estrategias son fundamentales. Cuando la empresa no tiene el programa, o sea, a nivel metodológico, no es necesario primero hacer el programa para iniciar las actividades. Pueden ir de la mano, ir desarrollando el programa, los asesores o el servicio de seguridad o las personas del Departamento de Seguridad y Salud Laboral, desarrollarlo con un formulario que te permita recabar un diagnóstico y sobre todo para que los trabajadores participen y desarrollen especifiquen todas las actividades que ellos quieren participar, desglosárselas, para que de esta manera ellos puedan explayarse en la información y todo lo que desean hacer en el programa. Las solicitudes de permiso es fundamental cuando cuando la empresa es muy grande, a nivel estructural, deben tener permiso para hacer las actividades, para que los líderes de grupo, los supervisores, estén al tanto de la información, aun cuando ellos deben participar durante todo el programa. Deben estar al tanto. La parte económica debe hacerse su formato para hacer entrega del dinero. Por lo general se recomienda siempre que no solo no se entreguen los delegados, sino que se hagan a través de las instituciones, las empresas o los lugares donde están haciendo las actividades recreativas y culturales, o los elementos que se requieran para fomentar estas actividades. Todos estos parámetros son importantes. Una vez que ya tú aplicaste los instrumentos con todos los trabajadores y ellos expresaron lo que debían hacer, debes hacer las estadísticas de recreación utilizando el tiempo libre. Estas estadísticas deben recopilar todas las actividades que ellos desean hacer
y pasar de ese elemento cualitativo a elemento cuantitativo que te permita tomar decisiones a la hora de reunirte en el comité. El asesor o el consultor o el servicio, una vez que venga la reunión semanal o la reunión de comité, en este caso la reunión mensual, o dependiendo de la estrategia de la empresa, debe entregar ese informe donde especifique a nivel estadístico cuáles son los resultados de ese instrumento, qué actividades quieren los trabajadores. Una vez que se discute eso, se elabora un informe. Este informe establece cuáles son las actividades que debe contemplar el programa, las actividades que deben desarrollarse. Se discutirán en el comité todas las actividades que deben desarrollarse para de esta manera tomar decisiones oportunas, porque deben estar orientadas a la actividad económica de la empresa y su capacidad económica, porque no podemos esperar actividades que son inviables. Por ejemplo, salir fuera del país para Bélgica, es muy difícil hacerlo. Ese informe, además de las partes estadísticas y el diagnóstico establecido por los asesores, debe establecer la información de referencia, es decir, si los trabajadores quieren ir para el punto A, para el punto B, para una playa, para una hacienda, etc., el informe debe tener esos elementos establecidos, debe contemplar los elementos de referencia. Y ese informe debe establecer todos los parámetros, lo más viables que realmente la empresa pueda aceptar. Y eso forma parte del comité en esa discusión para hacer el informe que lleve a gerencia. Hay algo que depende de las empresas. Las estrategias del informe de actividades, todo depende de que las empresas realmente tengan el poder económico y el deseo de participar y fomentar este programa. Cada empresa tiene diferentes programas. Cuando hablamos de estrategias e informes, existen los asesores o el servicio de seguridad o el departamento de seguridad laboral debe establecer estrategias para desarrollar las actividades por escrito, entregarlas al comité, aprobar esas estrategias e implementarlas para que se cumplan las actividades. Una vez que se desarrollen esas actividades de acuerdo a lo planificado, a la estrategia, que todo eso ya debe estar resumido en el plan anual de gestión. Aun cuando en la actualidad lo exige el INSACEL, anteriormente no tenía la capacidad para obtener esa información, para archivarla, procesarla, aprobarla, pero todas las empresas por lo general lo desarrollaban, y en las organizaciones que asesoré y asesoro se mantiene de manera permanente el registro. A nivel metodológico, el INSACEL es un poco más abierto. Todas las empresas pueden desarrollar diferentes metodologías, aun cuando los elementos de forma cambien, los elementos de fondo normativo deben permanecer. Es decir, diferentes empresas pueden tener diferentes manuales, programas, procedimientos, reglamentos, etc. Pero lo importante es que cumplan con los elementos de fondo. Mientras más metodológico sea el desarrollo organizacional, será más fácil establecer normativas metodológicas estandarizadas de proceso, como por ejemplo ISOs, OCHA, reglamentos a nivel normativos internos, dependiendo de las necesidades de la empresa y la estructura organizacional de la organización. Yo recomiendo siempre desarrollar un programa estructural, un programa que tenga todos los parámetros a nivel normativo, a nivel legal y a nivel técnico. Su índice con todos los elementos de un programa, su carta de aprobación fundamental que esté aprobada por los miembros del comité, es decir, todos los miembros deben firmar, adicionalmente el representante legal, para que tenga un carácter normativo y legal ante INSACEL. Recuerden que el INSACEL es una institución colegiada y todos deben formar parte del mismo a la hora de registrarse y aprobarse. Esa carta debe formar parte fundamental y firmada por todos, como lo dije anteriormente. Sus objetivos, alcances, los departamentos involucrados, la base legal, los tipos de actividades contempladas en el programa deben especificarse, todas las actividades que involucra el programa y describirse a nivel conceptual. Es importante que todos los elementos conceptuales se mantengan. Cuando hablamos no solamente de definiciones, porque más de definición no es para dar la explicación de un elemento, sino ir más allá, hasta los accidentes. Recuerden que todo accidente dentro de una actividad laboral, todo hecho fortuito, no deseado, no programado, que afecta a la salud del trabajador, forma parte de un accidente y debe reportarse de igual forma. Las responsabilidades y funciones deben estar expresas en todo el programa. El programa debe establecer la responsabilidad de cada departamento que forma parte de la organización.
De esta manera vamos a asegurar que todos los departamentos, todos los supervisores, todos los que forman parte de la estructura jerárquica, velen y desarrollen el programa, ya que todos están obligados a formar parte del programa y de participar, de exigir y dar en todo el proceso del desarrollo. Las normas fundamentales deben establecerse una vez que tú especificaste los parámetros de los participantes. Debe establecer las partes normativas, cuáles son las normas de ese programa, las normas principales que rigen las actividades a nivel metodológico, las consideraciones previas a los procedimientos. Yo siempre recomiendo que una vez que terminemos con las normas generales del programa, desarrollamos consideraciones previas a los procedimientos, consideraciones que te permiten a nivel metodológico tener un preámbulo a los procedimientos si necesitas explicar aspectos fundamentales. Eso depende de la estructura de la empresa. Y sobre todo, además de la estructura, el personal. Muchas empresas, por el achatamiento de la estructura jerárquica, tienen poco personal para desarrollar actividades puntuales como esta. Y aun cuando existe un comité, no se dan abasto porque cada miembro del comité tiene actividades específicas. Posteriormente, una vez que tú tienes ya las recomendaciones principales, tú puedes tener un cuadro de procedimiento. Ese cuadro de procedimiento te va a permitir a ti, por fases, explicar puntualmente qué debe hacerse. Y por supuesto, los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo son vitales. O sea, mientras más metódico tú hagas el programa, más específico y sin problema deben aplicarse, porque eso va a estar de cierta forma estandarizado dentro de la organización. Cada empresa tiene un programa distinto, no todas las empresas tienen el mismo programa. Como lo dije, a nivel metodológico depende de las personas que lo van a desarrollar y el perfil que tiene la persona para desarrollar ese tipo de programas. Muchas personas menoscaban el programa y no lo desarrollan a plenitud, con diagramas, con procedimientos, con normativas, con funciones, etc. Y es un grave error. Debe ser un programa bien documentado. Así como se desarrolla un programa serio a nivel de sueldos y salarios, un manual de procedimientos debe desarrollarse todos los parámetros, igual que el programa de inspección, equipo, máquina, herramienta y áreas de trabajo. Una vez que tú tienes todas las actividades, que vas a incorporar el cronograma. Recuerden que ese cronograma debe discutirse en el comité una vez que ya tú tienes el informe técnico y ya se aprueben qué se debe desarrollar. En ese momento se especifica cómo tú vas a distribuir las actividades por medio de ese cronograma y colocarlo en cartelera. Recuerden que toda esa información debe estar en cartelera para que los trabajadores formen parte vital en la actividad y se puedan planificar. De igual forma se debe divulgar en las actividades de formación. Los anexos, deben colocarse todos los anexos que formen parte del proceso. En el comité, recuerden que una vez que tú tienes ese informe, ese diagnóstico estadístico y el informe como tal, y se toma la decisión de cuáles son las actividades en el año, tú puedes hacer el cronograma y colocarlo en cartelera. Pero una cosa es la metodología a nivel documental para la empresa y otra cosa es la información que se le entrega inicial que debe hacerse tal como se dijo al principio de este video. El presupuesto anual. Bueno, el presupuesto anual debe ser una partida del presupuesto anual de gestión de seguridad y salud laboral. Esa partida debe aprobarse más tardar octubre, noviembre del año anterior para que ese dinero ya se presupueste para la aplicación del año siguiente. Eso se aprueba en comité, en reuniones y en informe de gestión del comité, gestión mensual. Claro está que ese presupuesto, esta partida, debe ser realista a la realidad económica de la empresa. Pero cuando los gerentes y la parte económica lo escuchan, realmente escuchen esto. Pero realmente el invertir en los aspectos recreativos es invertir en el talento humano de la organización, fomentar ese sentido de pertenencia con la empresa, donde el trabajador se siente valorizado, retribuido, además de un sueldo y un salario, formar parte de una organización que se preocupa por el bienestar integral del trabajador. Y al verse de esta manera percibido por el trabajador, cumpliendo con el contrato psicológico, va a generar mayor productividad y entrega para con la empresa. No solamente el trabajador, sino su núcleo familiar, porque es no más que un reflejo de ese día a día del trabajador. Gracias por visitar mi canal, suscríbanse y Dios me los cuide.